el placer inmenso ahora de tener a dos queridísimos amigos, los hermanos Capelli, Horacio y Edgardo Capelli, en diálogo nosotros. La parte más difícil de este reportaje para mí siempre es el inicio, porque después nos peleamos por hablar, ¿no es cierto? ¿Por dónde empezar este diálogo con ustedes? Un diálogo de vida, de fluir de la conciencia, como dijiste Horacio una vez. Bienvenidos. Muchas gracias. Antes que nada, bienvenidos. Y vos, Cholito, me estás poniendo a prueba con esa cara de sota que me mirás. Me estás como diciendo, a ver cómo te la arreglás solo. No. ¿Cómo empezás? ¿Vos querés que te Ayúdenme, ayude? ayúdenme. ¿Por qué Horacio, dentro de poco va a ir a la Riviera Turca. no? ¿A qué vas? ¿Ha visto? Ahí está, eso es una punta para empezar un diálogo. La Riviera Turca. Bueno, voy a ir al Congreso de Cardiología de Turquía. No conozco. La medicina me ha permitido conocer muchísimos lugares y me ha enriquecido enormemente, así que cada vez que me invitan a un lugar nuevo, diferente y además con una cultura milenaria, por el Bósforo, por la proximidad con el Egeo y todo eso, así que estoy sumamente entusiasmado. Y además el privilegio de que te inviten de un lugar tan lejos, y bueno, esto siempre es bueno y uno sabe que representa a muchos más, ¿no? A toda la gente que trabaja con uno, al Garrahan, todo eso. Hace poco vi una película que está en DVD, no sé si la habrán visto, capaz que la han visto, La sal de la vida, greco-turca. Y es extraordinaria, porque transcurre en Grecia y transcurre en Turquía, y habla de los dos países, pero a través de los sabores, de las comidas. Qué interesante. Qué interesante, ¿no? Bueno, dicen que la comida turca es riquísima, es muy especiada. Tiene mucha base de canela. Sí. Canela, fíjate vos, en la comida cotidiana. Bueno, a mí me gusta mucho eso, realmente, ¿Sí? totalmente, sí. Y cada lugar que voy y cada lugar que viajo, para mí la gastronomía es un poco es un símbolo étnico, es decir, que uno Totalmente. conoce a la gente a través de lo que come. Completamente de acuerdo. Uno es lo que piensa, también es lo que come, es lo que dice, todo eso, pero fundamentalmente lo que uno come es un acto cultural, es un acto de amor y es muy representativo, así que para mí lo que vos Mientras contás no te tiene valor. sirvan un mono descabezado ahí, Bueno, como ya te pasó ¿dónde era? ¿En con- Tailandia? Eso me pasó en Tailandia, sí. Es Ya terrible, conté eso no una me vez, olvidé. sí. No. Pero bueno, yo en diciembre estuve en Sudáfrica, que es un lugar donde él se ha formado, y ahí también una vez más probé comidas totalmente inéditas, nuevas, sabores así diferentes, y me parece que, bueno, trajimos y después hicimos en casa una reunión, hicimos una noche sudafricana que disfrutamos enormemente, evocamos el viaje de un país enorme, de un país fantástico, con unas desigualdades y con unos problemas sociales también muy, muy grandes. Pero bueno, si el tema es la comida, te digo que la comida sudafricana es muy interesante también. Ellos superaron el tema del apartheid, pero siguen con problemas tremendos, ¿no? Mira, yo creo que sí. Yo estuve en el Hospital de Niños de la Cruz Roja en Cape Town y el médico era un médico que se había formado en Inglaterra en el mismo lugar que yo. Y la medicina que ellos hacen es una medicina de excelencia. Sin embargo, los resultados no son de excelencia, porque un porcentaje significativo de los chicos tienen SIDA, porque otro porcentaje muy importante tienen tuberculosis. Y la pobreza sigue estando y sigue siendo prevalente entre los negros. Y es por eso es que el inglés me decía, nosotros, a pesar del esfuerzo, el problema cultural sigue siendo tan importante que los chicos se nos mueren infectados de cosas que digamos que tuvieron que haber sido superadas hace 20 años. Mandela fue un grande, un hombre enorme, un hombre fantástico. Hablo siempre yo, ¿no? Sí. Gracias. No, pero también vas a hablar vos de Sudáfrica. No, pero Mandela fue un gigante, es un gigante. Yo no podía dejar de ir a la isla, a Robert Island, y estar en la celda que él estuvo 27 años preso, un hombre de la grandeza de Cristo, y lo digo yo que no tengo el don de la fe, pero Cristo fue también un hombre fantástico y gigante. Y fue un hombre histórico. Y tuvieron cosas en común, es decir, que hacer una resistencia, hacerlo a través de la paz,
Socialistas al mango. Decir que somos todos iguales. Y todo eso, el respeto que vi en Sudáfrica por Mandela es una cosa que es conmovedora. Y bueno, y me parece que es uno de los grandes hombres del siglo pasado y de este. Un hombre realmente a seguir, a mirar, para, digamos, escuchar. Un hombre que no ha tenido rencores y que le ha dicho a esta generación que tienen que sacrificarse para que sus hijos puedan realmente ser libres. Realmente me conmovió todo eso, desde la cárcel hasta la gente tiene un respeto y una profunda admiración por un hombre que es verdaderamente admirable. Qué bueno, Horacio, que vos no estés con las anteojeras de caballo de jardinera, ¿no? Que solo ve tu profesión, sino que te interese el entorno, la circunstancia. Es decir, vos viajás por tu profesión de médico especializado en cardiología, pero a la vez te interesa el mundo, te interesa cómo siente la gente, cómo vive la gente, interpretar a la gente, por ejemplo, a través de un plato de comida, ¿no es cierto? Yo creo que ya hemos hablado de esto la última vez. El acto médico es un acto muy particular, es conocer al hombre o al ser humano con dolor. Es un ser humano que se entrega como no se entrega a nadie, y el médico, además de conocer su oficio, porque es un oficio, y conocer la parte técnica, es fundamental que tenga un componente humanístico. Es decir, que si uno, en la medida en que tenga mayor formación humanística, que esté más cerca del arte, de las letras, de la política, entiende más al hombre y sus circunstancias, como decía Ortega. Yo creo que conté la última vez acá esto de Pedro Laín Entralgo, que era un filósofo y médico español, también muy trascendente, que contaba una historia de un médico español famoso, un clínico, que es Gregorio Marañón. Y entonces, haciendo el conocido pase de sala, los discípulos le preguntan a Gregorio Marañón: maestro, ¿qué lecturas nos sugiere usted a nosotros para ser mejores médicos? Y Gregorio Marañón contestó: pues lean el Quijote. Y esto de alguna manera responde lo que vos decís, es decir, que me parece que uno no puede ser buen médico si no lee el diario, si no va al teatro, si no accede a lo que le pasa a la gente. Claro. Realmente. Y ahí les tiro una punta muy interesante, porque el Quijote es un idealista, si lo hay, ¿no? Totalmente. Y que también el idealismo es impulsor de tantas cosas que parten hasta de la ciencia, ¿no? Cholito, vos, respecto de Sudáfrica... Qué hermano tengo, ¿no? Qué hermano, brillante. Impresionante. Pero vos también sos brillante. Los dos son brillantes. Está sonando un celular, sí, dejémoslo sonar. El mío no es, ¿eh? Es el mío, pero... El tuyo, pero alguno que está diciéndote Cholo, estoy de acuerdo con vos, así que no lo llames porque en cámara no puede atenderte. Vamos a tener la musiquita como en calecita de fondo. Cholito, vos, ¿qué recuerdos tenés? ¿Cómo suena? ¿Y si te lo vas a buscar? Sí. Sí, anda a buscártelo, nosotros seguimos charlando. Sigan. Yo te voy a hablar una cosa, esto de los médicos y del resto, un poco como para darle cabida a él. Vos sabés que hubo muchos médicos que entendieron que el problema no se resolvía en el hospital. Es decir, que uno, para curar el paciente, no alcanza con curar la enfermedad, sino que hay que curar al enfermo. Y entonces ellos han visto que en la situación de cada paciente, la situación familiar, personal, económica, influye también en los resultados médicos. Y los médicos que incursionaron en la política, sea Oscar Allende, Arturo Illia, Salvador Allende, fueron médicos que tuvieron una honda preocupación social. Es decir, que han entrado a la política quizá sensibilizados por la situación, sabiendo que el acto médico tiene límites si es que uno no puede actuar más allá de lo que uno hace en el consultorio, en el hospital. Es decir, que yo puedo curar a un chico con diarrea, pero si vuelve a su casa y no tiene agua potable, y no tiene baño, y entonces la madre pone el chupete en la misma agua que lava los platos, entonces no hay medicina que pueda resolver eso. Por eso es que me parece que los médicos que ingresaron a la política lo hacen un poco por esta razón, y todos han tenido alguna inclinación socialista, algunos más, otros menos. Pero creo que
es un impulso. Creo que el conocer la realidad y la cotidianeidad, lo que uno ve en el hospital público, que es una muestra espectacular de lo que le pasa a la sociedad y sobre todo a la sociedad de los que no tienen cobertura, de los indigentes y demás. Esto es un impulsador, es un catalizador para que uno diga, no alcanza con esto, hay que ir más allá si uno realmente quiere actuar no sobre este enfermo, sino sobre todos los chicos o todos los pacientes que están en situación similar. Y vos, Cholo, respecto de esto de medicina y una proyección política, ya tenés una experiencia previa a una próxima postulación. Voy a darte una diferencia entre el médico y el político, o entre el mecanismo de pensamiento del médico y la relación con la gente. Sí. Cuando el médico habla con el paciente le cree al médico. Y el médico, obviamente, que le cree al paciente. Es decir, el paciente va al consultorio y dice, doctor, me duele el pecho. Y uno hace el análisis, la interpretación, el diagnóstico y le da el tratamiento y el paciente le cree. Esta relación de honestidad, de confiabilidad médico-paciente, no sucede en el mundo de la política. Exacto. No sucede, lamentablemente. Yo te diría que la gente en general, la gente buena, la gente bien intencionada, se espanta cuando le hablan de política. Y cuando hablan conmigo me dicen, ¿en qué te estás metiendo? ¿Por qué te metes en esto? Hay una larga trayectoria para que la gente esté descreída, ¿no? Sin de duda. corruptelas, de egoísmos, de mezquindades, de falsedades, de hipocresías, que viene de la clase dirigente. De una clase dirigente que accedió porque la gente más capaz, la gente con más valores éticos, dejó el espacio vacío. Yo creo que hay que asumir la responsabilidad que los países los construyen los mejores. Ahora, si los mejores se van, si los mejores no participan, entonces después queda poco derecho para el pataleo. Y después queda un país a la deriva. Por eso que yo digo que la política en sí es la más noble de las actividades, porque está pensada para ayudar a los demás, para tratar de decir, bueno, tengamos una sociedad mucho más justa, tengamos una sociedad donde todo el mundo tenga acceso a un trabajo digno, a una casa digna y a una vida mejor. Esto para mí es la política. Desde el punto de vista ideal es bárbaro, pero en la práctica ha sido desastroso hasta el momento, ¿no? Precisamente porque uno puede entrar a la política de dos maneras, pensando en uno, en servirse de la política, en ser corrupto y en robar, en enriquecerse, o tomarlo como un sacrificio con gusto, pensando en los demás. Si mucha gente buena se comprometiera... Es lo que decía recién tu hermano, un político tiene que ser tirando hacia un socialismo, pensando en las clases sumergidas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que pensando en que todo el mundo viva mejor, en tener una ciudad mejor, en que todo el mundo pueda decir, es decir, yo creo que es muy injusto que la gente que menos tiene, por ejemplo, tenga que usar gas en garrafa y pagarla más cara que los que más tenemos. Entonces, a esto voy. Ahora, yo quiero insistir en la importancia de la participación de la gente con valores. La gente con valores no puede seguir entregando el futuro de su país, que en última instancia es su futuro, o el de su familia, a gente que no tiene valores morales, que no tiene valores éticos. Ahora pienso yo, nuestro país, con una cabeza dirigencial honesta, con ideales, abierta hacia comprender, entender y resolver la situación de los pobres, de los sumergidos, de los necesitados, ¿puede escapar en el hoy en día del mundo a esta globalización injusta, a este neoliberalismo excluyente? El neoliberalismo ya fue, ya pasó, ya fracasó en todos lados. El capitalismo está caput. Yo no creo que el capitalismo esté caput. No. El capitalismo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Vos fíjate que
grandes países como Rusia y como China son profundamente capitalistas. Yo creo que acá en este país se malinterpretan las palabras y los términos. El mundo hoy es capitalista, y no tiene nada de malo, siempre y cuando sea el capitalismo sea humanitario, como es España, por ejemplo, como es Irlanda, como son los países escandinavos. Países escandinavos, Noruega, Dinamarca, donde estuvo Horacio hace poco, que según cuenta es un paraíso para vivir. España, el fenómeno de los últimos años de España. Esto es a través de la inversión de gente que gana plata pero que da de vivir, que da trabajo. Es decir, yo creo que acá la clave de la cosa es dar trabajo, ¿no? Y olvidarse del clientelismo. Hay políticos a los que les conviene que haya pobres. Les conviene que haya pobres porque mientras haya pobres, ellos van a depender del puntero de turno para sobrevivir. Cuando uno a la gente le da la dignidad del trabajo, le da educación, le da una buena salud, un país rico como este crece automáticamente. Ahora, hace falta el compromiso de la gente que más tiene. La gente que más tiene no puede abandonar este país en manos de aventureros. Esto no lo digo por mí, me estoy sacando absolutamente del escenario, estoy hablando del país, pero digo, los grandes países del mundo son conducidos por gente que está preparada intelectualmente y éticamente y moralmente para regir los destinos de un país. Yo creo que esto es muy importante, porque si cada uno se queda en su casa, cuidando su negocio, cuidando su quinta, y criticando al dirigente de turno, pero no se compromete, está pecando por omisión. Sí, es como que no existe, no hay compromiso. Claro, es decir, hay compromiso, pero hay compromiso para la familia o para lo particular, pero no para... Cuando cantan el himno o juega Argentina, todo el mundo se desgarra las vestiduras cantando Argentina, Argentina, y después... Bueno, somos triunfalistas, superficiales en ese sentido. Bueno, yo creo que es un tema para pensar, ¿no? Es un tema para pensar. Ahora, el camino, lo difícil es lo que vos planteaste en el inicio de este diálogo, ¿no? Hacer que la gente vuelva a creer cuando viene con un historial largo de dirigentes corruptos, ¿no? Es decir, pero también es cierto, no se puede dejar un país acéfalo si nadie se compromete. Uno puede tener dos actitudes, resignarse o rebelarse, ¿no? Yo prefiero la sana rebeldía de creer que es posible un país mejor, que son posibles mejores dirigentes, gente sana, gente que piense en los demás, gente que sea capaz de ser feliz con la felicidad del otro y no teniendo únicamente un montón de plata en el banco. Es lo mismo que pensaba a los 20 años, ¿no? A lo mejor tengo un problema de inmadurez política, ¿no? O de tener ideales muy claros. Clarísimos. ¿No es cierto? Que no es que te hayas quedado en pensar y tener un idealismo expuesto en el mundo en que te toca vivir, una forma de compromiso en la vida. Vos, Horacio, ¿cómo ves este punto? Mira, los escuchaba a los dos y vos hablás de la corrupción de tanto tiempo y yo pensaba que en el año 1930 Eduardo Mallea, para mí uno de los más grandes escritores argentinos y quizá el que más influyó en mi crecimiento intelectual, digamos, espiritual, él en el 30 planteaba exactamente lo mismo, esto que él decía. Es decir, que añoraba la generación del 80, que es el que hizo al país grande, y entonces hablaba del deterioro y de la caída en pendiente que vino después, y sin embargo, en un libro fantástico que fue Historia de una pasión argentina, él le habla a los argentinos esperanzados, argentinos insomnes, argentinos sin sueño, a esos argentinos silenciosos que no se ven, pero que van a ser el país. Él creía en esos. Y es un poco esto, es decir... La Argentina subterránea. Exactamente. La Argentina subterránea. Y uno, ¿cuáles son estos personajes? Porque si uno quiere decir, bueno, el personaje son estos que tienen nombre propio, los que vemos por la tele, los que hacen Gran Hermano, los que hacen... No, es el otro, digamos, el soldado desconocido, es el
es el obrero que trabaja cotidianamente, silenciosamente, es el pibe que va al colegio a la noche y labura también, es la enfermera que sin ellas no podíamos hacer nada y que ganan un salario de hambre y sin embargo laburan y se matan por un paciente. Es decir, que esa gente son el futuro del país, en la medida en que los políticos o los futuros políticos creen una situación de igualdad de oportunidades. Porque yo creo que eso es gobernar, es darles a todos la misma posibilidad. Porque si no resulta que hay muchísima gente talentosa, hay mucha gente muy capaz, con un enorme potencial, pero no tienen la posibilidad, porque no tienen recursos económicos, porque tienen que trabajar, porque, en fin, y entonces, por eso es que yo soy un defensor acérrimo, soy un defensor a muerte de la escuela pública y de la universidad pública. Creo que los mejores profesores están allí, los mejores egresados también, y entonces si uno tiene educación y salud pública y universidad pública, está dando igualdad de oportunidades para todos, y vamos así a tener mejores hombres, mejores argentinos y mejor país. No creo que haya un desafío que sea más gratificante, sabiendo que es tremendamente difícil, que intentar hacer esto que dice Horacio. A cierta altura de la vida, cuando uno ha pasado por muchas cosas, plantearse un desafío de esta magnitud que está planteando Horacio, no sé si hay algo material, estoy seguro que no, pero espiritual, que pueda conmover a una persona como para darle la fuerza para intentar devolverle la sonrisa a un chico que tiene hambre, o la dignidad a un hombre que ha perdido el trabajo, ¿no? Esto que parecen palabras de un político en campaña, son profundas convicciones que explican el porqué de esta nueva idea que tengo para mi vida, ¿no? Pero esta idea no es de ahora, y yo quiero preguntarte, Cholito, ¿en qué importancia motor actuó aquella plaza de Capelli, llena, histórica en nuestra ciudad, en esta decisión tuya para comenzar a hacer política nuevamente? Aquella plaza no fue política, aquella plaza la hizo la gente me empujó, me acompañó, pero no fue hecha con ningún tipo de pretensión política. Después, como decía Horacio, el médico en el hospital convive permanentemente con la injusticia, con la pobreza, chicos que tienen pañales de papel de diario, que están enfermos porque no comen. Uno cuando va a la casa de gente, de jubilados o gente que gana muy poca plata y toca las paredes húmedas y las sábanas húmedas, y la gente le dice: doctor, no tengo plata para los antibióticos. Entonces es muy difícil permanecer ajeno a esa injusticia social que a uno lo mortifica. Entonces yo creo que estoy tomando la política como una extensión del médico y de la medicina, tratando de ser útil a los demás, tratando de ayudar, y porque, como decía Mallea, hay una Argentina subterránea que despierta una gran pasión argentina, que es ayudar a los que menos tienen. Ojalá haya muchos que piensen en eso, ¿no? Horacio, ¿desde cuándo vos te inclinaste por el socialismo? Porque se te ve con una fuerte pasión por el socialismo. Bueno, creo que desde siempre, desde la militancia juvenil, y después vos pensás que yo hice la residencia en el Hospital de Niños, donde, como decía Edgardo, uno ve una realidad que no ve la gente que hace política en el comité. El hospital muestra una realidad que es tremenda y que entonces uno no puede más que querer a esa gente. Y quererlos es realmente intentar ayudarlos. Y para ayudarlos, como ya te dije, hay que tratar de generar un sistema donde la brecha entre ricos y pobres sea cada vez menor, como en los grandes países escandinavos, donde el Estado tenga una función ética y rectora y que se encargue de inhibir estas
desigualdades permanentes, y entonces siempre tuve alguna inclinación por eso, pero no por un gusto. Creo que es un deber, creo que es un sentido ético, creo que es un acto médico, creo que me parece que no podría ser de otra manera. Claro, es decir, es interesante el camino que plantean ambos, ¿no? Porque realmente, es decir, el médico en continuidad con un nombre político, pero político no por partidismo político, sino político como la palabra griega lo explicita, ¿no es cierto?, refiriéndose a la organización. Nuestro país, si no tiene dirigencia, no puede estar bien estructurado como organización y cae. No puede estar acéfalo, no puede faltarle la cabeza. Lo importante es eso, lo que vos dijiste, que el Estado tiene que tener una ética. La ética de Estado es importantísimo. Esa palabra, ética de Estado, alude a lo que debe ser, al idealismo, pero puesto en marcha, puesto en práctica, ¿no? Y puesto en práctica significa darle trabajo a la gente. Exacto. El motor tiene que ser, en esta sociedad, trabajo, trabajo y trabajo. Esto lo hablé con Monseñor Salaverry cuando tuve la dicha de entrevistarlo. Qué maravilla de hombre, ¿no? Sí. La tiene realmente clara, ¿no? Y él me decía, porque nos planteábamos educación o trabajo, y él me decía, no, primero trabajo, porque un padre que tiene trabajo, después manda al hijo a la escuela. Un hombre que no tiene trabajo pierde la dignidad, se destruye la célula de la familia. Y entonces la falta de trabajo es la madre de todos los problemas que tenemos en nuestro país y en Azul específicamente. Yo creo que el gran objetivo de todos los azuleños debería ser que no haya un desempleado. Hay ciudades de Santa Fe que lo han conseguido. Yo creo que Santa Fe es un modelo para mí de provincia. Uno cuando va a Santa Fe realmente siente la satisfacción de ver cómo es una provincia en marcha que produce con chimeneas y con emprendimientos. Y yo creo que el desarrollo de la agroindustria en Azul, Exacto, coincido. Acá tenemos todo para desarrollar la agroindustria y patéticamente el frigorífico y la curtiembre están cerradas y no tenemos una aceitera. Deberíamos todos los azuleños volver a los 60 y los 70, que tuvimos tanto movimiento industrial y que era otra nuestra economía también, ¿no? Mira, yo creo que con además un criterio actual, por supuesto. yo no creo que esta situación la cambie en el caso de Azul un político 5 o 10 idealistas o soñadores o iluminados, no creo. Yo creo que si nosotros logramos contagiar este proyecto a todos los azuleños, que sean miles los que digan vamos a trabajar y a luchar porque Azul tenga un frigorífico, porque se reabra la curtiembre, porque haya una aceitera, porque son fuentes de trabajo. Bueno, entonces todos vamos a tener una ciudad mejor. Va a haber más seguridad, más tranquilidad, va a aumentar la masa crítica de dinero que hace que todo lo que circula, que hace que todo el mundo viva mejor, va a aumentar la construcción. Es decir, yo creo que tenemos derecho a soñar con un Azul mejor, donde los constructores de ese Azul mejor seamos todos, y no 4 o 5. A veces ocurren cosas que el periodismo da cuenta de ello, como son, mirando la tele, haciendo zapping, anoche encuentro, los ocupas. Los estaban desalojando, rompiéndole con topadoras las casitas, o sacándolos o destruyéndoles las casas que ellos ocuparon para vivir porque no tenían techo. Yo digo, qué metáfora feroz sobre un país en crisis, ¿no? Porque los ocupas luchaban por lo suyo y los propietarios luchaban por lo suyo. Es una metáfora feroz y escalofriante en un país realmente en crisis, ¿no? Bueno, allí es donde debe intervenir el Estado. Es decir, que hay que dirimir porque hay que respetar el derecho de los ocupas, también el de los propietarios, obviamente, y el de la propiedad privada. Y es por eso es que el Estado, una vez más, tiene que resolver las necesidades básicas de la gente para que la gente pueda tener, como él planteaba, un proyecto. Lo importante en la vida es tener un proyecto y sostenerlo en el tiempo, pero para poder tener un proyecto hay que tener las necesidades básicas resueltas. Si no, no hay proyecto, no hay ideales, no hay horizontes, no hay nada.
No se puede hablar de libertad a un pueblo que tiene hambre. No se puede. Gente, la charla está muy linda, se nos terminó el tiempo. Pero algo hemos hablado, ¿no? Ojalá que para alguien esto sea permeable, de alguna manera, interesante y esclarecedor. Ustedes lo merecen. Gracias, Horacio. Gracias, Cacho. Gracias, Cholito. A vos. Un placer. Es un diálogo para volver a retomarlo en cualquier momento y hablar de más cosas de la vida, que la vida nos propone, la vida nos estimula y nos compromete a vivir. Gracias, Cholo. Gracias, Horacio. Gracias. Bueno, todo dicho por hoy. ¿Nos vamos yendo? ¿Qué le parece? ¿Lo disfrutó? Enormemente, yo creo, ¿no? Lo pasó bien. Un diálogo muy vital, muy existencial, por otra parte, y muy entendible. Pensar en el otro como en uno mismo. Chau. Hasta mañana, como siempre, si Dios quiere. Y si Carlitos Marx quiere.